buenas tardes, está Inocencio. Buenas tardes, Maurici. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Veo que usted ya me han comentado que está en México, ¿no? Todavía De tu... estamos aquí en México. Sí, estoy en Querétaro en este momento en que estamos mandando el mensaje. Ok, perfecto. Informamos a nuestros oyentes y que nos verán, que nos están viendo ahora, que por temas de agenda, la conferencia de hoy la tenemos que, está grabada previamente, ¿eh? Y es un tema súper interesante. Conoce a Don Bosco y sus sueños, ¿no, Padre Inocencio? Así es, Maurici. Conoce a Don Bosco y sus sueños. Ok, todos hemos visto alguna película, todos hemos leído, todos sabemos que es un enamorado de los jóvenes, de los adolescentes, y me imagino que hoy usted nos dará un poco más de luz, que su fiesta es el último día de enero, ¿no creo? 31 de enero. 30 Porque de Don enero, Bosco sí. murió un 31 de enero de 1888. Sí. Ok, perfecto. Como tendremos la semana que viene el comentario de la agosto, por eso me imagino que hemos avanzado el tema. Pues, Inocencio, cuando usted quiera, denos un poco de luz con San Juan Bosco, hagamos un viaje al siglo XIX y a sus manos estamos. Le escuchamos. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos en este momento pedirte, Jesús, que envíes sobre nosotros, sobre todos los que nos siguen, tu Espíritu Santo, y que disfrutemos en este momento de la protección de María Auxiliadora de los cristianos y también del glorioso San José. También de San Juan Bosco, cuya fiesta celebramos en próximos días. Todo para gloria del Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, mis amigos, un saludo cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza, y además les agradezco inmensamente el que se conecten y nos sigan, porque así hacen posible que nosotros podamos evangelizar a través de los medios y que Dios sea glorificado. Y también alimentarnos un poco y formarnos cada día más como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El misterio de la comunión de los santos es sumamente importante. Además de que, primero, Dios es la santidad, infinitamente santo. Nos ha creado a todos para que seamos santos. Sería interesante que usted piense ahora, yo había tomado conciencia de que a mí Dios me llamó, me creó para ser santo. O nunca he tomado conciencia y nunca me he decidido a ser santo. La carta a los Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y nos dice el Señor en la carta también a los Efesios, que nos eligió desde toda la eternidad para ser santos en su presencia. Sean santos como yo soy santo, nos dirá también San Pedro tomando cita del Antiguo Testamento. Y en el credo decimos, creo en la comunión de los santos. Los santos son aquellas personas que ya están en el cielo. Claro, la Iglesia ha proclamado santos, canonizando, metiendo en un canon, en una lista, algunos de ellos que vivieron de una manera heroica las virtudes cristianas. E incluso coloca el día 1 de noviembre, el día de todos los santos, para que aquellos santos que no han sido todavía canonizados y están en el cielo, pues reciban culto de parte nuestra y también pues sean intercesores. Uno de los santos más grandes de los últimos tiempos, es del siglo XIX, es San Juan Bosco. San Juan Bosco tiene una influencia todavía en el mundo de hoy, sobre todo a través de sus instituciones que están en la iglesia, de lo cual hablaremos a continuación. Y como tuve la gracia de formarme con los salesianos, y la única razón por la cual no estoy en este momento en la congregación salesiana fue por un llamado de Dios, ya siendo sacerdote, a tener un área de evangelización amplia en el mundo. Pero mi espíritu es salesiano, mi corazón es salesiano. 16 años estuve desde niño, ¿verdad? En la congregación salesiana, toda mi formación e incluso los primeros años también de mi sacerdocio. Por eso quiero escoger el tema hoy. El próximo
fin de semana, después que ustedes escuchen y vean, voy a estar exactamente en Lima, Perú, también hablando a una comunidad que tiene a San Juan Bosco como patrono. Y estoy seguro de que don Bosco va a interceder también por nosotros en esta hora, mientras pues nos alimentamos, repito, de esta vida de San Juan Bosco. San Juan Bosco nace en Italia, cerca de Turín, en un lugar llamado Ibecchi, hoy se llama Castelnuovo Don Bosco, el 16 de agosto del año 1815. De una familia campesina, su mamá se llamaba Margarita Oquiena, su papá Francisco Bosco. Él se había casado previamente, había quedado viudo. María, la mamá de don Bosco, se casa con él. Ya él tenía un hijo, Francisco, llamado Antonio, que le haría la guerra, por cierto, a Juanito Bosco. Y bueno, pues Juanito Bosco sería hijo de Francisco Bosco y Margarita Oquiena, una gran mujer que acompañó a don Bosco, le ayudó también muchísimo en su vida y que ojalá pues también desde el cielo pueda interceder por nosotros. San Juan Bosco vive 72 años, o sea, muere a los 72 años el 31 de enero de 1888. Esto para colocarnos en el contexto de la vida de San Juan Bosco, de don Bosco. Don Bosco tiene un llamado muy especial de Dios. Lo vamos a ver porque es parte de la conferencia. Tuvo un sueño sobrenatural a los 9 años de edad que marcaría su misión. Después tuvo otra cantidad de sueños. Se habla de que en la vida de don Bosco hubo, creo que fueron 158 sueños, 159, pero 158 más el de 9 años, 159, de los cuales hablaremos solo de dos, el de los 9 años y el de las 2 columnas. Me imagino que solo el tiempo nos alcance para eso. Y les hablaré también pues el significado de lo que son esos sueños. San Juan Bosco, don Bosco, estuvo también en Barcelona. Cuando él iba de Turín a Barcelona en un tren, oía una voz que le decía, Tibidabo, Tibidabo, Tibidabo. Son 2 palabras latinas que significa, a ti te daré, a ti te daré. Y don Bosco decía, ¿qué me darás? ¿Qué me darás, Señor? Estoy hablando del 9 de abril, llegó a Barcelona de 1886. Y él llega a Barcelona y bueno, ahí descubre pues que el Señor le va a dar un templo que va a ser un templo luego expiatorio y nacional, el templo que hoy se llama Tibidabo. Ustedes que viven en Barcelona pues conocen, es un templo realmente muy especial, está en una colina, una montaña, y ahí va mucha gente a orar. Tuve la gracia pues también cuando estuve predicando en Barcelona con el Centro de Paz, de estar orando en ese lugar. Pues era uno de los deseos también de mi corazón, de estar en el Tibidabo. Don Bosco, por cierto, en Barcelona fue un instrumento maravilloso del Señor. Don Bosco allí, el instrumento de Dios con la bendición que daba de María Auxiliadora. Se sanaban muchos enfermos. Le presentan un niño que no podía mover uno de sus brazos. Don Bosco lo bendice y le dice al niño, junta tus manos en oración. Y se sana el brazo del niño, junta sus 2 manos para orar. Inmediatamente ese mismo día le presentan un niño que tiene un dedo infectado, pero ya con gangrena, que es una cosa, pues como sabemos, terrible. Don Bosco también le da la bendición y sana también ese dedo de ese niño. Posteriormente recibe un telegrama de París, de una viscondesa de Cessac, que le rogaba oración porque estaba agonizando, prácticamente estaba muriendo, le piden que ore. Don Bosco ora también por esta persona a distancia y queda también sanada. También en Cataluña, don Bosco libera a una joven que está endemoniada, que cae al suelo, echa espumarajo por la boca, se mueve como una serpiente.
Don Bosco le da la bendición y los diablos desaparecen y salen. En Barcelona, la obra salesiana, y he querido a propósito, dado que coordinan desde Barcelona estas conferencias que estamos dando, ¿verdad? De la Fundación de Medjugorje, Amor de Déu también, que es el grupo de Barcelona, he querido tocar este tema bien importante. En la obra salesiana, en Barcelona, hay una obra muy grande, entre otras, está las escuelas profesionales salesianas, está Tibidabo, está la editorial EDG, sí, en la parroquia María Auxiliadora, la escuela universitaria de Sarriá, en fin, toda una obra muy grande, muy bendecida por el Señor y por María Auxiliadora. Incluso, fíjense, en el año 1885 hubo una pandemia de cólera y en Barcelona, y nadie que estaba en esa manzana salesiana se enfermó de cólera. Evidentemente, había la oración de Don Bosco y había también la protección de María Auxiliadora. Hay una anécdota de la vida de San Juan Bosco que en una pandemia de cólera terrible en Turín, se moría muchísima gente, nadie quería atenderlos. Don Bosco reúne a un grupo de sus alumnos, de sus jóvenes, y les dice que deben ir a atender los enfermos, imagínense. Y Don Bosco, que además de ser sabio era un santo, le dijo: yo les aseguro que si ustedes hacen lo que les voy a decir, ninguno se va a contagiar. Dice: lo primero, nadie debe estar en pecado mortal. Deben todos estar en gracia de Dios. Segundo, deben llevar una medalla de la Santísima Virgen María Auxiliadora. Y tercero, deben confiar, orar. Y no se preocupen, ninguno se va a contagiar. Los jóvenes confiaban mucho en Don Bosco, que además de santo era un profeta. Y fueron a atender cualquier cantidad de personas contagiadas con ese cólera, que era un contagio pues también demasiado grande. Ni uno solo de ellos se enfermó. Don Bosco realmente era un santo intercesor poderoso ya en vida, y María Auxiliadora de los cristianos también. Tal vez estos detalles, algunos conocidos, otros desconocidos, nos deben invocar también en este tiempo, nos deben ayudar también en este tiempo de pandemia a invocar a San Juan Bosco, a mantenernos en gracia de Dios, a invocar a María Auxiliadora, manteniéndonos siempre en la gracia de Dios, libres de pecado mortal, y evidentemente orar con esa confianza tan grande que San Juan Bosco nos invita a tener. Don Bosco tuvo una infancia muy dura, porque quedó huérfano a los 2 años de edad. Su hermano Antonio le tenía una gran envidia y él no quería que su hermano Juanito estudiara. Y él tuvo que estudiar y tuvo que irse de la casa. Y al mismo tiempo cultivaba 3 cosas, que era el estudio, el trabajo y la oración. Tuvo la gracia de conseguir unos santos sacerdotes, entre ellos unos San Cafaso y otros santos también. Y Don Bosco tuvo que irse porque era un llamado de Dios realmente para prepararse para el futuro, para poder llegar a ser sacerdote. Llegaría a ser sacerdote a los 26 años de edad, pero tuvo una vida muy difícil. Él tuvo que trabajar fuera de su casa, vivir como en una pensión, debajo de una escalera, prácticamente dormía en la casa de un sastre, músico de un pueblo, que quedaba a 20 kilómetros de donde él había nacido, y donde había múltiples oficios. Había talleres, hizo de camarero, estuvo empleado del establo también del lugar, sabía cortar el cabello, todo lo que podía hacer un hombre en ese momento de oficios, de trabajo, lo haría Don Bosco. Posteriormente, cuando ya San Juan Bosco era sacerdote, empezando en Turín, como le dije, se ordenó en 1841. En ese momento Don Bosco descubre que en la ciudad de Turín había 7.000, déjenme si consigo
el número exacto, si no, pues no tiene mayor importancia. Había 7.000 niños, 7.000 y pico niños menores de edad que estaban trabajando en ese tiempo prácticamente casi como esclavos. Trabajaban en lo que podían en aquel tiempo, pintando, como en un taller, qué sé yo, en una chimenea limpiándola, y trabajaban 14 horas. Era un tiempo difícil en Turín. Y don Bosco, que recibe el llamado que luego escucharemos a través del sueño, quiere hacer algo por los niños, adolescentes y jóvenes más necesitados. Ahí va a estar la misión de las fundaciones que luego haría San Juan Bosco. Y una de las características de don Bosco y de la congregación salesiana que fundaría serían las escuelas, ¿verdad?, técnicas. Y también en algunas partes hay escuelas agrícolas para capacitar a los muchachos y que pudieran tener un trabajo digno y también bien remunerado. Entonces, por eso don Bosco pasó él mismo siendo un niño y un adolescente por el momento difícil de tener que hacer cualquier cantidad de trabajos. Eso sí, sin nunca abandonar los estudios. Eso también es importante, sobre todo para los muchachos que hoy piensan enriquecerse rápido, incluso a veces de una manera indebida a través de la droga, a través, qué sé yo, de las mismas redes, etcétera, y piensan abandonar los estudios porque dicen, bueno, ¿para qué si uno consigue dinero fácilmente de esta manera? Claro, el estudio nos lleva a conocer también las ciencias y también la parte de verdad que está en las ciencias. Nos ayuda a capacitarnos. El mismo Dios le había dicho y la Virgen María que se capacitara para la misión que él tenía. Eso nos enseña San Juan Bosco, a no tirar la toalla, no desanimarnos de las pruebas, por muy difíciles que sean, en los problemas de la familia, de los hermanos, y a echar para adelante porque Dios nunca nos abandona. Entonces, don Bosco tuvo una infancia, una adolescencia sumamente difícil, incluso le costó muchísimo, también no intelectualmente, sino el hecho de poder estudiar. Hubo un sacerdote que también pues, le enseñó el latín y aprendió. Don Bosco siempre tuvo la dirección espiritual y el sacerdote y también luego un gran amor a los papas, a la iglesia. Luego le diré alguna frase de San Juan Bosco al respecto, que la dejó como testamento para que en este tiempo difícil, donde hay una confusión muy grande en la iglesia y donde hay gente que no quiere al Papa, donde hay gente que se guía solo por su propio criterio, por lo que le dé a él la gana, por lo que le parece o por alguna revelación privada, pues don Bosco también es un modelo para que realmente amemos a la iglesia. Es importantísimo esto. Don Bosco fue un hombre extraordinario, extraordinario. ¿En qué fue extraordinario? En varias áreas de su vida. Se las voy a nombrar. Cada una de ellas sería para profundizarlas mucho más. Don Bosco fue un hombre sumamente inteligente. En una ocasión que estaban en clase, a don Bosco, a Juanito, se le había olvidado su libro y todos tenían su libro abierto. Me parece que era en latín, si mal no recuerdo. Y el profesor le dice, Juanito, siga la lectura. El profesor no se había dado cuenta de que Juanito no tenía el libro. Y Juanito se había aprendido de memoria todo aquello y él empieza a leer sin tener el libro delante. Los compañeros se estaban riendo. El profesor no sabía por qué se reían. Y al final pregunta, ¿por qué se ríen? Dice, porque Juanito está leyendo y no tiene el libro delante. O sea, realmente la inteligencia de don Bosco era muy grande. Además, Dios le dotó de unos carismas también extraordinarios. Ya toqué el tema de la sanación y de la liberación. Y una de las características de San Juan Bosco es que él se abrió a los carismas. O sea, la renovación carismática católica
digamos, nace en 1967 en Duquesne, una universidad de Estados Unidos, en Pensilvania. Don Bosco tenía el carisma de la profecía, el carisma de la sanación. Don Bosco desde Turín, en algunos momentos, vio cómo era carisma, su congregación que iba a fundar salesiana estaba presente en América, sobre todo en América Latina. Don Bosco llegó a ver las riquezas que había en qué países, en el subsuelo de algunos países de Latinoamérica, porque tenía un don de precognición y un don maravilloso de conocimiento, de profecía. Dios le revelaba cuando alguno de sus alumnos iba a morir. Y él sabía cuántos días antes y los preparaba. Por eso le digo que Don Bosco fue un hombre extraordinario, con unos carismas impresionantes. Tuvo una capacidad de trabajo maravilloso. La congregación que él fundaría sería una congregación una congregación activa, pero los momentos de oración que tenían eran de profundidad. No eran muchos momentos de oración, los necesarios, pero era una congregación de una vida activa, porque hay órdenes religiosas, hay congregaciones que son o de contemplación, que se dedican a la oración, o son de acción, que se dedican al apostolado. Entonces, lo que funda Don Bosco es de acción, es de apostolado. Cuando canonizan a San Juan Bosco, hay en las canonizaciones el abogado de Dios y el abogado del diablo. El abogado de Dios son así llamados, ¿verdad? Pues son como dos abogados religiosos. El abogado de Dios trata de demostrar que esta persona fue santa por su vida, por sus obras, sus escritos. Y el del diablo pues trata de demostrar que no fue un santo. Habían hablado tanto de Don Bosco, de sus grandes cosas, que como tocaron este punto que estoy diciendo yo ahora, que el abogado del diablo dijo, bueno, si Don Bosco trabajaba tanto, ¿cuándo oraba? Y el abogado de Dios dijo, Don Bosco, y ahora hago yo la pregunta, ¿cuándo no oraba Don Bosco? Oraba siempre. Era santo, dedicaba momentos a la oración y luego el tiempo restante vivía unido a Dios. Por eso se llegó a llamar a San Juan Bosco la unión con Dios. Dormía poco Don Bosco. Él escribió muchísimas obras. Es patrono de editores, estudiantes, jóvenes, alumnos, educadores. Y dormía 5 horas, pero el viernes se mantenía toda la noche sin dormir. Y lo dedicaba a orar y lo dedicaba también a escribir, evidentemente. San Juan Bosco sobresale por su gran devoción a María Auxiliadora. La devoción a María Auxiliadora ha sido extendida como nadie por San Juan Bosco, María Auxiliadora de los cristianos, aunque esa devoción existía en algunos países de Europa, en el este, desde el siglo X, siglo IX, siglo XI, y la Iglesia la ha colocado también como auxiliadora de los cristianos. En el Concilio Vaticano II, ya el Papa San Juan XXIII también en documentos había colocado a la Virgen como Auxilium Christianorum, auxiliadora de los cristianos. Entonces la devoción a la Virgen bajo el título de auxiliadora tiene como su propulsor importante es a San Juan Bosco. Don Bosco al final de su vida dijo, todo lo ha hecho María Auxiliadora. Y dice, si tuvieran fe en María Auxiliadora, verían lo que son los milagros. De tal manera que en este momento el Día de María Auxiliadora es el 24 de mayo. También pues con este espíritu salesiano les invito, entre las devociones que ustedes tengan, tener la devoción a la Virgen bajo esta hermosa advocación. Le pido ahora a la Virgen María Auxiliadora que les bendiga a cada uno de ustedes, que les cubra con su manto de amor, que les proteja, que proteja a su familia, y a San Juan Bosco también, que desde el cielo interceda para que realmente amemos cada día más a María Auxiliadora. Yo le preguntaba en estos días a una exalumna de las hijas de María Auxiliadora que trabaja en el área de la evangelización,
incluso forma parte del equipo al cual pertenezco de evangelización. Y le decía, ¿cuál crees tú que es la característica o una de las características de don Bosco en la cual yo pudiera predicar en estos días? Se quedó así pensando y me dijo, don Bosco confiaba en las demás personas. Decía, hay gente que desconfía de todos y siempre ve la parte negativa, siempre ve o trata de ver, como dice el Evangelio, la basurita que hay en el ojo del hermano. Y don Bosco era un hombre que amaba tanto a la gente, que confiaba en las personas, porque don Bosco veía, esto fue lo que me decía, veía la parte buena que hay en cada persona y se agarraba de esa parte buena para demostrar confianza y fe en aquellas personas. Y claro, como se sentían amados, pues don Bosco sentía también la respuesta de esas personas. Yo considero, y para mí es así, pero claro, es una opinión nada más, que el pedagogo más grande que hay en la historia después de nuestro Señor Jesucristo es San Juan Bosco. Él incluso, digamos, inventó el sistema preventivo. El sistema preventivo es en el trato con los alumnos. El sistema preventivo es que se trate de prevenir las cosas para que no se caigan. Vamos a poner ejemplos muy concretos. Don Bosco decía que el maestro debe ser el primero que entre en el salón de clase. Entonces, si él está de primero ahí, cuando van entrando los alumnos, ya no hacen desorden. Que el maestro debiera ser el último que sale del salón de clase. Así, los alumnos que quedan de últimos no van a hacer desorden. Decía don Bosco que en el patio del colegio, donde juegan los muchachos, siempre debía haber algún salesiano que estuviera con ellos. Su presencia iba a evitar peleas y una serie de cosas. Y don Bosco usó una expresión en italiano, no hay traducción exacta en español, que era el trato con amorevolezza. La palabra tal vez más cercana es amabilidad. Y don Bosco decía que uno se trata de educar o con religión o con bastón. Pero don Bosco no escogió el bastón, no escogió el castigo, escogió el amor, amar a la gente, que al fin y al cabo no es el mandamiento de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y hay unas anécdotas muy importantes en la vida de don Bosco. A mí esto me apasiona, esto que estoy diciendo de San Juan Bosco. Y realmente me provoca imitarlo, porque se casa una mosca con una gotita de miel que con un tonel de vinagre. Es el amor, es la amabilidad, es el cariño, es la ternura, es la mansedumbre. De hecho, él escogió como patrono de sus obras a un santo de amabilidad, San Francisco de Sales. De ahí viene la congregación salesiana. Y las anécdotas que le cuento son estas. Todos los alumnos de don Bosco creían que eran los predilectos de don Bosco. O sea, cada joven, ¿verdad?, pensaba que don Bosco lo amaba tanto a él que era el predilecto. Y en alguna ocasión dos muchachos se pusieron a pelear porque discutían a quién quería más don Bosco. Los quería a todos, evidentemente. Los amaba a todos con un amor de predilección. Es interesante eso. Y se sentían tan amados, y uno responde cuando se siente amado, que tenían ese don de temor de Dios, no de miedo, no, temor de ofender a don Bosco por lo bueno que era. Cuenta que don Bosco, si tenía que salir en un momento dado del salón de clase o del lugar de reunión de los muchachos, por algunos momentos, dejaba su bonete es como un sombrerito que usaban los sacerdotes, sobre todo en invierno, lo dejaba encima de la mesa y los alumnos, solo por el gran amor que tenían a don Bosco, viendo el bonete que había dejado, se mantenían en completa orden en el salón de clase. Y hay una anécdota que el que ha visto las películas y el que ha leído algo la conoce, que quizá es la más significativa.
Don Bosco visitaba la cárcel de Turín, veía el estado de aquellos presos privados de libertad y sobre todo de los jóvenes, y los amaba, y ya llevaba tiempo, y ellos amaban a Don Bosco. Y pidió Don Bosco un día digamos, al jefe de la cárcel, que les dejara salir un día a los presos con él a la campiña, al campo. Y le dijeron a Don Bosco que si estaba loco, que cuando se había visto que dejaran salir un día a los presos y que luego volvieran otra vez a la cárcel. Pero como Don Bosco era santo, pues le dejaron. Claro, al principio iban a poner policías como para custodiarlos. Y Don Bosco dijo, no, no, sin policías, sin guardianes. Entonces pensaron, Don Bosco está loco. Pero Don Bosco era santo y con su oración lograba cosas de Dios. Le dejaron salir un día. Él preparó a los presos y le dijo, miren, vamos a salir a la campiña, van a poder correr, jugar, divertirse, pero eso sí, no van a dejar mal a Don Bosco, él se llama santo, claro, no me van a dejar mal, tienen que regresar todos a la cárcel. Y salieron, tuvieron un día espectacular, imagínense, un día libre, aire puro, en la campiña, que en la pradera, jugando, divirtiéndose. Y en la tarde volvieron todos de nuevo con Don Bosco a la cárcel. O sea, ¿habrá algún pedagogo en el mundo que logre un éxito, una eficacia, un resultado tan grande con gente privada de libertad? O sea, ¿cómo conquistamos hoy a los muchachos que están en la droga? ¿Cómo conquistamos hoy a los muchachos que están en el satanismo? ¿Cómo conquistamos hoy a los muchachos que se han ido de la casa y están en maras, para los que no entienden esta expresión que es centroamericana, se dice mucho en El Salvador, en Guatemala, también en México? Pues son bandas de muchachos que son delincuentes, ¿verdad? Son pandillas, por decirlo en un sinónimo. Necesitamos hoy también personas como Don Bosco que amen a la juventud, que crean realmente en el poder, que sean santos, para poder ganar toda esta serie de muchachos para Dios nuestro Señor. Esta es la característica tal vez que a mí más me impresiona, o una de las que más me impresiona de San Juan Bosco. Y por eso se la estoy compartiendo también pues hoy a ustedes. Bueno, como parte del tema, habíamos dicho, es conoce a Don Bosco y sus sueños. Quiero hacer una introducción a lo de los sueños. Miren, hay sueños de distintas clases. Hay sueños naturales, normales, que soñamos todos nosotros. Esos sueños no son sueños a los cuales tenemos que hacerle caso, en el sentido de que sean sueños que se van a realizar. Casi siempre la gente dice, tuve un sueño de tal clase, ¿qué significará este sueño que va a suceder? La mayoría de los sueños, digo la mayoría, los sueños sí revelan lo que uno teme o lo que uno desea, pero no es necesariamente lo que va a ocurrir. O sea que analizando, una persona que conozca los sueños, pues puede conocer algo de esa persona. Incluso, pues fíjese lo que dice la palabra de Dios. Voy a usar en el libro del Eclesiástico, capítulo 34, versículo 1 al 8. Dice así la palabra. La esperanza del necio es vana y engañosa. Los sueños dan alas a los insensatos. Caza sombras o persigue vientos el que se fía de sueños. Las visiones de sueños son como una imagen, como un rostro reflejado en el espejo. ¿Qué podrá limpiar la suciedad? ¿Qué podrá comprobar la mentira? Magia, adivinación y sueños son falsedad, puras fantasías, como las de la parturienta. Y ahora habla de otra clase de sueños. Si no vienen como aviso del Señor, no les hagas caso. ¿Cuántos se extraviaron con sueños y fijándose en ellos, fracasaron?
En cambio, la ley se ha de cumplir sin falta. La sabiduría es la perfección de una boca sincera. Es palabra de Dios. Pero hay algunos sueños sobrenaturales, que no todas las personas tienen sueños sobrenaturales. Yo no he tenido ninguno, por ponerle un ejemplo. Acuérdese en la Sagrada Escritura de los sueños del faraón, que soñó con 7 espigas sin grano y 7 espigas con grano y 7 espigas sin grano, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y luego José, el hijo de Jacob, le reveló el significado de aquellos sueños. Evidentemente, Dios se sirve también de sueños sobrenaturales para darnos algún mensaje. Y cuidado, hay que orar antes de acostarnos a dormir, porque el maligno también quiere usar a veces los sueños para causarnos molestia, quitarnos la paz. Por eso siempre deberíamos rezar algún salmo, quizás el Salmo 91, que es 90 en alguna Biblia, 91 en otro, ¿verdad? Pedirle siempre al Espíritu Santo que tome las riendas de nuestro cerebro, del inconsciente, del subconsciente, del consciente y de nuestros sueños, para que no tengamos sueños que nos quiten la paz, porque a veces hay sueños que son tétricos, sueños terribles, hay pesadillas también. Pero la Sagrada Escritura, y ahora utilizo otro texto, profeta Joel, o Joel, dicen en algunas partes, capítulo 3, versículo 1, dice así: después derramaré mi espíritu sobre todos, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones. Entre las revelaciones que Dios da a las personas que tienen profecía como carisma del Espíritu Santo, puede que es un don sobrenatural, está también el de los sueños. Entonces Dios a algunas personas le da sueños sobrenaturales para revelar algunas cosas. Eso existe, es bíblico y en la historia está así. Como les decía, en la vida de Don Bosco se cuentan por lo menos 159 sueños, pero dicen los estudiosos de la vida de Don Bosco que él, por humildad, algunas manifestaciones místicas y a veces algunas quizá visiones, revelaciones, las llamaba sueños. Era como una manera de humildad y de modestia ante sus alumnos. Pero en la vida de Don Bosco pues se cumplieron muchísimas cosas y voy ahora a comentar con ustedes un sueño sobrenatural que tuvo San Juan Bosco cuando tenía 9 años de edad. Él soñó que estaba en un valle y soñó que había muchos niños díscolos, rebeldes, groseros, que gritaban, ofendían, insultaban, blasfemaban. Y él, cuando vio aquello dentro del sueño, se metió en medio de ellos y quiso evitar la conducta indebida de los muchachos. Entonces empezó a darles puñetazos y golpes a ellos, queriendo que con la fuerza, ¿verdad?, ellos cambiaran. Y en ese momento se le aparece un personaje, salvo luego pues que era Jesús de Nazaret, con una túnica, y se dirige a Juanito y le dice a Juanito que no es con puñetazos, que no es con violencia. Le dice que es de otra manera, que va a ser con mansedumbre, que va a ser con caridad. Y él le dice, ¿y quién es usted que me está hablando? Dice, yo soy aquel a quien tu madre, el hijo de aquel a quien tu madre te ha enseñado a dirigirte 3 veces en oración. O sea, soy el hijo de aquella mujer a quien tu mamá te ha invitado a orar 3 veces al día. O sea, la Santísima Virgen María, nuestra madre. Estaba diciendo que era Jesús, evidentemente. Y resulta que desaparece esa escena y aparecen unos animales
variados, aparecen gatos, perros, osos, cabritos y otra serie de animales que también violentos, que pelean unos con otros. Y es cuando se le da ese mensaje, ¿verdad? A Juanito, de que es con mansedumbre, con humildad, que es con caridad, cómo va a lograr realmente cambiar a estos muchachos. ¿Y qué ocurre? Cambian esos niños, esos animales en mansos corderos. Le dice Jesús antes, le dice, yo te daré la maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio y sin la cual toda sabiduría eso lo dijo luego Don Bosco, ¿no? Se convierte en necedad, en necedad. Sé fuerte, eso se lo dirá luego la Virgen, sé fuerte, humilde y valiente. Y Don Bosco se despierta. Ahí está la misión que el Señor le iba a dar, revelada en ese sueño, o sea, en esos niños rebeldes, violentos, vulgares, blasfemos, en esos animales también violentos que pelean, que son terribles, pues hay que cambiar a esos animales en mansos corderos y a esos niños en buenos ciudadanos y buenos cristianos. Y recibe Juanito esa frase: tienes que ser humilde, tiene que ser fuerte y tienes que ser robusto. Fueron las tres frases que usó la Virgen: hazte fuerte, humilde y robusto. ¿Y cómo hacerlo? Pues estudiando con la ciencia y orando. Cuando él luego cuenta este sueño, su mamá le dice: a los sueños no hay que hacerle caso. Su hermano, que se burlaba de él y lo perseguía, dice: a lo mejor vas a ser jefe de una banda de bandoleros. Y su abuelita, con una gran sabiduría, dijo: a lo mejor un día llegas a ser sacerdote. De hecho, pues, Don Bosco llegó a ser un gran sacerdote. Y por eso luego el Papa San Juan Pablo II, en el centenario de la muerte de Don Bosco, proclama a San Juan Bosco, qué título más hermoso, Padre y Maestro de la Juventud. Y por eso repito, es modelo y defensor y protector, patrono de los educadores, de los alumnos, de los jóvenes. Y me adelanto a decir esto: las madres que tienen hijos díscolos, los padres que tienen hijos rebeldes, pídale a Don Bosco, háganle novena a San Juan Bosco por sus hijos. Es patrono de la juventud, acuérdense. Y lo ha nombrado así la Iglesia. O sea que es uno de los santos más importantes a los cuales hay que orar cuando tenemos muchachos difíciles, como hoy tenemos tantos como los que hay en el mundo. Don Bosco amó muchísimo la Iglesia y respetó muchísimo a los papas. Hoy que hay tanta confusión, le voy a leer una frase que dejó San Juan Bosco en una especie de testamento a un cardenal, primer cardenal salesiano, cardenal Cayero. Le dijo esto, abro comillas, que viene ahora como anillo al dedo para nosotros. Los salesianos tienen como finalidad especial sostener la autoridad del Papa donde se encuentren, donde trabajen. De ahí que los salesianos respetan y aman mucho a la Iglesia. Don Bosco habló mucho y desde que el Papa de Don Bosco fue Pío IX, tuvo una relación con Pío IX maravillosa, le ayudó mucho en ese tiempo político también de los estados pontificios que se perdían aquí en Italia. Don Bosco tuvo también conocimiento y relación con el Papa León XIII, lo recibió también. Incluso León XIII luego fue proclamado el primer cooperador de los salesianos, también San Pío X, y luego los demás papas que ya cuando ya había fallecido Don Bosco, por ejemplo, Juan XXIII y San Juan Pablo II,
que fueron exalumnos salesianos, han siempre favorecido la congregación salesiana, han amado mucho a la congregación salesiana. También este Papa ha hablado bastante bien de los salesianos, se ha juntado también con ellos, aunque él es de procedencia jesuita. Sabe que la congregación salesiana en número es la tercera congregación más grande. O sea, están los franciscanos en sus distintas ramas, están luego los jesuitas y luego vienen los salesianos. No sé cuántos salesianos hay ahora en el mundo. Cuando yo estaba en la congregación éramos 23.000 salesianos en el mundo. Don Bosco funda la congregación de los salesianos y luego con Santa María Domingo Mazzarello funda las Hijas de María Auxiliadora, que también están extendidas por la humanidad. La congregación salesiana está en 130 países y además están los exalumnos salesianos, los cooperadores salesianos, y hay una marca que siempre tienen los que han estudiado en colegios salesianos, que es exactamente la devoción a María Auxiliadora y la devoción a San Juan Bosco. Quiero hablarles de el sueño más conocido de San Juan Bosco. Se llama el sueño de las dos columnas, que fue el 24, a ver, iba a ver cuando fue este sueño de Don Bosco, creo que fue en 1962, creo que fue. Bueno, no tengo ahora la voy a ver. Sí, 30 de mayo de 1862, exactamente. Don Bosco, lo voy a ver cómo lo resumo, porque se nos vaya el tiempo. Ve que está en un grupo de muchachos, estaba ya soñando, en una piedra, una roca muy grande en medio del mar, donde hay agua por todas partes. Y ve muchas barcas, muchas barcas, y armadas como con elementos de guerra, con cañones, fusiles, pero veía que había otras cosas incendiarias, había también literatura, libros, etcétera. Y ve una barca mucho más grande. Y resulta que las barcas más pequeñas le hacían la guerra a esa barca grande. Le disparaban con los cañones, disparaban con los fusiles, le lanzaban también cosas incendiarias, mala literatura, blasfemias, etcétera, etcétera. Y ve al Papa en la barca dirigiendo, pero hay también una serie de barcas que están a favor de esa gran barca, que estaban también pues dirigidas por algunas personas en comunión, digamos, con el Papa. El viento se levanta fuerte, las olas también, las barcas enemigas van haciendo también daño en alguna manera, y aparecen en medio del mar dos columnas. Una columna que tiene a la Virgen encima y un título debajo que dice Auxilium Christianorum, que es auxilio de los cristianos. Y otra columna, no tan lejos de esa, más grande, más alta, más robusta, que tiene una hostia pues proporcionada al tamaño de la columna, y debajo hay una inscripción que dice Salus Credentium, salud o salvación de los que creen. El Papa, ante la situación difícil, llama a sus colaboradores que están en las otras barcas más pequeñas a una reunión. Y cuando están en esa reunión, las barcas enemigas pues hacen que haya un ataque más fuerte y el viento viene fuerte. Entonces el Papa les dice que regresen de nuevo a sus barcas. Cuando se calma un poco, los vuelve a llamar otra vez. Y se le van terminando las armas largas a las lanchas enemigas. Van haciendo algunos agujeros o huecos a la barca grande, pero a medida que se va acercando a las dos columnas, se van sanando esos huecos y pues no hay mayor problema. Entonces utilizan armas cortas, puñales, cuchillo, puñetazos, etcétera, y hieren al Papa. Y el Papa cae herido. Lo socorren, lo protegen, se levanta el Papa, sigue adelante y vuelven una segunda vez a herir al Papa y el Papa muere. Entonces hay como un aliento en las naves enemigas por ver que el Papa ha muerto. Pero se reúnen enseguida los colaboradores y eligen inmediatamente otro Papa. Y se desanima a los enemigos, porque ya de nuevo hay otro Papa que está frente al timón. Y este Papa logra
llevar la barca definitivamente a las dos columnas. Coloca la proa en la columna de la Eucaristía, la popa en la columna de la Virgen. En esas columnas había una serie de áncoras y también de cadenas para luego otras barcas que venían también con esa barca grande, favorables, pues pudieran también anclarse ahí. Entonces se hunden la mayoría de las barcas enemigas, algunas huyen, algunas se convierten y permanece la serenidad y la paz. Don Bosco no interpretó la visión o el sueño sobrenatural, pero Don Bosco le preguntó a los alumnos y al que iba a ser su mano derecha, Beato Miguel Rúa, le dice: yo pienso pues que esa barca es la iglesia y que ese personaje que toma el timón es el Papa, y evidentemente que era así. Y dice Don Bosco que realmente hay mucha dificultad. En ese tiempo, estamos hablando de 1862, que había tiempos muy difíciles, y luego le dice que vendrán tiempos más difíciles todavía en el mundo. Está como revelando, ¿verdad, Don Bosco, ahí, que para los tiempos y utilizó esa palabra, tiempos de confusión más grandes vendrán para el mundo. Entonces estaba dándonos una profecía de que para los tiempos difíciles que vienen para el mundo, la manera única de poder vencer a la confusión, la persecución, que eso reflejaba también estas marcas enemigas, exactamente es el anclar nuestra vida a la columna de la Eucaristía y de los sacramentos, y a la columna de María Auxiliadora de los cristianos. Pero esto que se aplica hoy, según algunos, a la Iglesia, algunos piensan que estamos viviendo en este tiempo y que realmente hoy la Virgen María se agiganta como auxilio de los cristianos. Hoy vemos cuánta adoración hay. Yo estaba en Puebla y me dicen que hay 96 capillas o iglesias de adoración perpetua. Y yo dije, hay esperanza, porque la Eucaristía, que tantos abandonan y olvidan, y que a veces por la misma pandemia se descuida por alguna razón, porque se cierran iglesias, etcétera, y es difícil acudir a la Eucaristía, es la Eucaristía, la comunión, y es el amor a la Virgen, la consagración a ella, el Santo Rosario, que va a ayudarnos a vencer todas las dificultades personales, familiares, parroquiales, eclesiales y del mundo entero. Era un mensaje que Dios daba a Don Bosco, no solo para su tiempo, sino también para nuestro tiempo. Entonces, siempre que puedan ir a misa, ¿qué dice la Virgen de Medjugorje? Entre las famosas 5 piedritas que dijo el Padre Lloso, ¿cuál está el rosario? ¿Y qué dijo la Virgen en esas piedritas? La Eucaristía. Me decía una de las videntes, porque los videntes de Medjugorje dicen que el mensaje más importante que ha dado la Virgen es el de la conversión. Pero me decía Miriana que para ella el mensaje más importante de la Virgen es el de la Eucaristía. La Virgen dijo que la Eucaristía sea su vida, y que que la misa sea su vida y que su vida sea una misa. Y que no solo el domingo, sino que siempre que sea posible, aún entre semana, podamos también acudir a la Eucaristía. Y luego a la Virgen, pues, la invocamos todos los días, nos consagramos todos los días a su corazón inmaculado y maternal, y la vamos a honrar también con este hermoso título. El Vaticano II habló de la Virgen como auxilio, ¿verdad? La Virgen auxiliadora exactamente de los cristianos, que nos va a proteger. Ella es perpetuo socorro, es auxiliadora, es defensora, y jamás se ha oído decir que ninguno de los que acuden a ella va a ser desoído. Ella es vencedora de todas las batallas de Dios. Entonces, no se desanimen, aunque hoy, y concluyo, vean un mar de pruebas, de viento, de tempestad, enemigos, confusión, situación difícil en la iglesia, en el mundo, ideología del género, la cultura de la muerte, qué sé yo, un globalismo equivocado.
el corazón inmaculado de María triunfará. El que amarre su vida, su familia, su futuro a las columnas de la Eucaristía, que es Jesús, que está vivo ahí como alimento, y también de la Virgen Santísima, no naufragará en este mar de la vida. Que Dios les bendiga ricamente, María Auxiliadora les auxilie y Don Bosco interceda por todos ustedes desde el cielo. Muchas gracias por haberse unido y también no olviden orar mucho por los sacerdotes, oren también por mí, se metía una llamada al final, oren también por mí, para que realmente pueda cumplir la misión que el Señor me ha dado. Muchísimas gracias, les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por su atención. Dios les acompañe a todos. Igualmente, Padre Inocencio, muchas gracias. Gracias por su sí a la Gospa y a Virgen Medjugorje y por hacer encaje con todos sus viajes en algún momento para poder grabar esta magnífica conferencia. Y que bueno, yo me he quedado con fortaleza, humildad y valentía. El primer sueño. Fuerte, humilde y robusto. Sí, valentía. Las virtudes que siempre tenemos que tener y bueno, mil gracias por explicarnos todo esto de San Juan Bosco. Yo sabía que en Barcelona había salesianos, la editorial, María Auxiliadora y tal, pero no tenía ni idea del viaje en tren, del Tibidabo, de que luego he leído que la fachada del Tibidabo, digamos, está dedicada a San Juan Bosco. Sí, claro, sí, exactamente. La hizo Sagnier, un arquitecto discípulo de Gaudí o coetáneo de Gaudí muy conocido, y sí, porque un mecenas pues lo financió y está dedicada a San Juan Bosco, que no lo sabía. Pues nunca está de más. Mil gracias. Hubo un monje que tuvo la visión de cómo era, y yo también, y así la hicieron, de acuerdo a la visión que tuvo un monje, y ahí se colocó exactamente también por la figura de San Juan Bosco. ¿Cómo no? Ajá. Cuando vayan al Tibidabo, acuérdense de mí. Lo miraré con otros ojos. Y por mí, para que siga evangelizando. Gracias. Lo haremos, rezaremos por usted, por todos los sacerdotes, por todas las lecciones que nos dan y que nos ayudan. Y gracias a todos y hasta el próximo sábado.